Nuestra invitada de hoy fue una de muchas solicitadas por Instagram. Es anatomopatóloga. Sea muy bienvenida, Carolina Eicher. Gracias, Gaby. Bueno, doctora, profesora y Carolina. Quería arrancar con una pregunta. ¿Por qué de la medicina? ¿Dónde surgió esta ganas de estudiar? ¿Fue influencia de la familia, amigos, cursos? No, la verdad que muchas veces me he preguntado cómo decidí estudiar medicina y no me acuerdo. Siempre estuve orientada a carreras de la rama de salud. Mi papá era óptico, la familia de mi papá había médicos. Qué sé yo me acuerdo que se me planteó veterinaria, obstetricia, bromatología, la misma óptica, pero en el momento en el que me decidí estudiar medicina no lo sé. Evidentemente no me equivoqué, pero no tengo conciencia de por qué ni cuándo. ¿Y por qué esto de no me gusta que me llamen de doctora? Usted tiene este título, se recibió, tiene especializaciones en... Primero porque me parece que el tema de que nos digan doctores nos pone en un nivel de superioridad con el resto de la gente. Y si bien yo en mi profesión y en la especialidad que elegí tengo poco trato con el paciente, me parece que nosotros como médicos tenemos que ponernos a la altura del paciente. Al paciente nosotros le tenemos que hablar de igual a igual, y que el paciente, es una opinión personal, obvio, ¿no? Sí. Y que el paciente sienta y nos vea como un igual, con alguien como que con el que puede charlar abiertamente, y no que nos sienta como un ser superior. Viste que ellos cuando te dicen doctor es toda una cuestión ceremonial y no. Y a mí me pasó, por ejemplo, siempre cuento yo esto, cuando yo me recibí, yo soy de un pueblo de Entre Ríos, y cuando yo me recibí, la gente que me había tratado toda la vida, que me había visto crecer, me empezó a tratar de usted, doctora. Y no, si yo hasta ayer era Carolina, ¿por qué hoy voy a ser doctora? Y bueno, hay gente a la que le gusta. A mí yo prefiero, a ver, si me dicen doctora no me ofendo ni me genera ninguna, pero yo prefiero que el título lo saquen. Para estar de igual con el paciente y con la gente que se trata. Bueno, nos enviaron millones de mensajes por Instagram. Creo que la mayoría de la gente que está mirando a nosotros estaba así: rendí con Carol y aprobé. Mi profesora es la mejor. Ay, qué honor y qué responsabilidad, por favor, chicos. Tuvimos un montón de mensajes de cariño. Usted fue mi profesora en tercer año, y es muy gratificante mirar eso de los otros alumnos de años que viene y siempre es lo mismo. Pero una pregunta que mucha gente también envió es: ¿qué habilidad el alumno o alguien que quiere seguir a esta carrera de anatomopatólogo tiene que tener para desarrollar algo en específico? Tiene que estar decidido a estudiar, sobre todo a pasar desapercibido, porque los anatomopatólogos somos médicos que prácticamente pasamos desapercibido para el paciente y para muchos de nuestros propios colegas que no tratan con nosotros, porque nosotros tenemos mucho trato con el ginecólogo, por el tema de los papanicolaos, con el cirujano, tenemos un ida y vuelta y un trato diario, con dermatólogos, pero hay muchos colegas que obviamente saben que existimos, pero que somos el patólogo es una persona que está trabajando en un laboratorio, no tiene contacto con el paciente, muchas veces no tiene contacto ni con los mismos colegas, y bueno, eso, que es algo, y somos gente que estamos estudiando continuamente, que tenemos que estar actualizados como todos los médicos, que tenemos que estar al día con nuestra especialidad, pero nosotros tenemos que estar al día con todas las especialidades. Porque el patólogo trata dermatología, trata pediatría, trata gastroenterología, trata cirugía, trata oncología. Entonces nosotros tenemos la obligación de estar al día en lo que se pueda con todo eso. Con toda esa parte. O sea que hay una especialidad que está en constante estudio y hay que... En la medicina todos estamos en constante estudio. El tema es que el patólogo se tiene que actualizar medianamente en todas las otras especialidades con las que uno trata. Hay patólogos que se dedican, únicamente a dermatología, hay otros que se dedican únicamente a hematología y se especializarán en esa rama en la que son expertos. La mayoría que hacemos patología general tenemos la obligación de estar al día en casi todo. En todo. ¿Y cuando estaba estudiando medicina, ya pensaba en esta especialidad? No.
La primera especialidad que se me ocurrió fue la obstetricia, porque todos tenemos la idea de la obstetricia, pero bueno, después por una cuestión de proyecto de vida, uno piensa que la obstetricia también es una especialidad que lleva muchas horas fuera de la casa, el tema del parto es totalmente imprevisto, vos no sabés a qué hora tenés que salir, y yo tenía planteado formar una familia y dije, con los chicos eso es muy difícil. Y después eso estoy hablando en los primeros años de la carrera, después viste, vos vas cursando la carrera y te das cuenta que hay especialidades que te gustan más. Y cuando llegué a tercer año y me enfrenté con Pato, me enamoré. Me pareció una materia que se puede razonar, me pareció una materia que es muy, muy de pensar, de que uno integra todo, fisiología, anatomía. Bueno, ustedes ya la cursaron, uno hace una integración completa del paciente, aunque la gente crea que no. Y me gustó, y bueno, otra especialidad que también pensé en su momento por el tema de que me había criado en una óptica era la oftalmología. Y el primer año que rendí, yo rendí 2 años para la residencia. El primer año que rendí para la residencia, rendí para oftalmo y no entré. Y al año siguiente dije, bueno, voy con Pato y bueno, y acá estoy. Muy bien, y hace un excelente trabajo. Gracias. ¿Y dónde surgió esta línea de la docencia? En la facultad. Yo cursé en la UNR, yo este año hace 25 años que terminé mi carrera, el año que viene va a ser 25 años que me recibí. Y cuando cursé Pato tuve la suerte que tuve una docente buena, y bueno, ahí surgió el tema de la ayudantía, y empecé a ser ayudante de cátedra en 97, 98. Entonces arrancó desde la ayudantía y no paró más. No, sí. Y fui ayudante hasta el 2002, que entré a la residencia, que ahí tuve que dejar. Y después retomé, por pedido de Hernán, en el 2000, que él me venía pidiendo años anteriores y no tenía tiempo, qué sé yo, por los trabajos. Y en el 2000 le dije que sí, bueno, y justo nos agarró la pandemia. Así que fue un reinicio medio complicado. Pero en ese momento estábamos él y yo solos en la cátedra. Los dos solos. Éramos nosotros dos solos. Y bueno, yo nunca había tomado exámenes orales, pues los exámenes que tomábamos nosotros en UNR eran escritos, los de la parte de la materia que daba yo. Así que fue como un empezar de cero y en un ambiente recontra complicado, porque la pandemia fue muy difícil. Hablando un poco de los exámenes, hay muchos alumnos, ponelo, que se quedan nerviosos, temblan. Usted, por acompañar el alumno, sabe que sabe, pero se traba. ¿Qué consejos daría a este alumno para intentar controlar el estrés? Mira, vengo de tomar exámenes. Ustedes saben que salí de tomar examen y vine para acá. Ustedes tienen un problema muy grave no solo con el examen, sino específicamente con el examen oral, que les plantea una doble carga a la hora del examen. Yo creo que lo más importante que ustedes tienen que tener es confianza. Si estudiaron y saben lo que estudiaron, lo principal es confiar en uno. Y nervioso, ¿quién no se puso nervioso ante un examen? Obviamente que hay gente que prefiere los exámenes escritos, hay gente que como yo, que siempre prefería los exámenes orales, pero yo creo que lo más importante es la confianza en el trabajo que uno hizo antes del examen. Si vos vas a robar el examen, es obvio que vas a estar nervioso porque vas de cara dura. Sí. Pero ser sincero con uno mismo, eso me parece que es lo más importante, tener confianza en uno y los nervios, y aprender a manejar los nervios. Aprender a manejar los nervios. Los nervios no nos pueden bloquear. Es bueno ponerse nervioso, porque el ponerse nervioso nos pone alerta ante una situación en la que nosotros sabemos que vamos a estar expuestos, a una situación que nosotros sentimos como de peligro, que no es un peligro, un examen, pero una situación de estrés. El nervio es una condición fisiológica, esa situación de estrés, pero obviamente que los nervios excesivos les juegan en contra a ustedes. Sí. Y otra cosa que yo siempre les digo es que no se mediquen antes de ir no tomen clona o ansiolíticos antes de ir a rendir, porque eso les juega en contra. Ustedes ante un examen oral o escrito tienen que estar alertas, tienen que estar lúcidos, tienen que tener la mente bien despierta, y con todos esos psicotrópicos que por ahí algunos de los chicos, no todos, toman, obviamente la idea del psicotrópico es
frenar toda esa locura que uno tiene y te tira a todo el menos. Vos cuando vos tomás un ansiolítico estás más lerdo, no estás alerta y eso les juega mucho en contra a ustedes. Ajá. Entonces, usted que está mirando a nosotros, este consejo que dio la Carolina, es muy importante de evitar el uso de fármacos principalmente previos al examen y aprender antes del examen respinen hondo, escuchen música, sí. Salgan, duerman, antes de los exámenes duerman, aunque sea 2 o 3 horas, por favor, duerman, porque es importante estar lúcidos al momento del examen. Obviamente que todos hemos pasado noches sin dormir, pero a la hora, sobre todo a la hora del examen oral, uno tiene que estar bien despierto, sí. Lo más despierto posible. Excelente. Y durante la carrera, cuando cursaste, ¿tuviste alguna materia que tuve más dificultad? ¿Cómo fue? Bueno, ustedes, mis alumnos, ya todos saben el cuento. Yo, gracias a Dios, en la primaria y la secundaria nunca tuve problema y sentarme a estudiar me costó muchísimo y me costó mucho. Anatomía me costó regularizarla. Además, anatomía es una materia de memoria pura y yo soy muy mala con la memoria. Y yo rendí anatomía 6 veces. 6 veces. Y había dejado libre histología para regularizar anatomía. Y a histología también la rendí 6 veces. Y hoy soy anatomopatóloga. A ver, usted que mira a nosotros, a veces por un examen te sale triste, chateado, llorando. La profe rindió 6 veces. ¿En el primer año? El primer año, anatomía, y tuve libre en histología. Y la rendí 6 veces libre. Y rindió 6 veces libres y hoy está acá con nosotros en este podcast y una de las mejores profesoras con una práctica. Especialidad cuya base es anatomía e histología. O sea, si usted tiene ganas de seguir la medicina, no te dejes que un examen te derrumbe. No, si ustedes están seguros de que les gusta lo que están haciendo, si realmente lo hacen por vocación, no se dejen caer por un tropezón. Un tropezón no es caída. Sí. Y uno tiene que ser perseverante y seguir lo que uno decidió y sobre todo seguir. Cuando nosotros nos metemos a estudiar la facultad tenemos un sueño que es recibirnos esta carrera o cualquiera. Enfoquémonos en ese objetivo y nos daremos la cabeza contra la pared 50 veces. Bueno. Pero hay que llegar. Sí. Voy a hacer otra pregunta que enviaron nosotros en la caja de Instagram. ¿Qué temas los estudiantes a veces pasan por alto? Pero sí o sí, no hay como pasar el tercer año sin saber. No, yo creo que patología la tienen que saber todo. Todo. Porque a ustedes, qué sé yo, vos de cuando vos clínica. estés en una guardia o en un consultorio no sabés con qué va a venir el paciente. Hay patologías que son mucho más frecuentes y que nosotros sabemos que son patologías de todos los días y hay otras que no. Pero vos no sabés qué es lo que te está esperando en la sala de espera y nosotros como médicos tenemos la obligación de saber todo. No podemos no saber algo, porque no saber algo nos cuesta el paciente. Vida, sí. O sea, y al menos yo y creo que mis compañeros en la cátedra lo tomamos de esa manera. O sea, yo te puedo tomar en un examen un tema que tiene 2 renglones, pero el paciente puede venir con esa patología y vos tenés la obligación de saberlo. Usted que estudia medicina o piensa en estudiar medicina, esto es muy importante. A veces un tema que dejamos pasar lo puede costar la vida del paciente, ¿no? Pasa que cuando uno deja pasar un tema también hay que saber elegir qué tema dejar pasar. Entre nos. Es difícil conocer todo. Yo creo que hay patologías el día de hoy que yo no las conozco y que uno tiene que ir a leerlas, y hay patologías que las he leído 50 veces y cada vez que me enfrento a esa patología, obvio que no sabemos nunca todo, pero tenemos que conocer qué elementos nos tienen que generar una alerta con el paciente. Porque a veces yo no sé qué tiene, pero hay cosas que me orientan hacia alguna u otra cosa. Y obviamente tener el conocimiento que tenemos la obligación de estudiar para resolver el problema. Sin eso no llegamos a ningún lado. Perfecto. Y el paciente nos queda en el camino. Y cuando quieran dejar algún tema colgado en algún examen, tienen que ser inteligentes en qué tema elegir. ¿Y alguna tips? No. Hay que elegir. No, pero por ejemplo, yo hoy tomé temas como hiperplasia prostática. Son temas clásicos. Cáncer de mama. Cáncer de testículo, y vos decís, tenés tema para dejar colgado, pero eso no.
Son claves. La realidad es que ustedes cuando van a rendir un examen tampoco saben qué se les puede, ni en el oral ni en el escrito. Si yo supiera qué me van a tomar, estudio los temas que sé que me van a tomar. La mayoría de las veces uno no tiene el examen antes de ir a rendir, ni cuando te sentás a estudiar. Entonces, si vos tenés un temario con todos los temas, me parece que uno tiene que tener, no sé si la obligación, pero por lo menos conocer la mayoría de los temas para que no te puedan agarrar 2 veces sin saber un tema. Sí, perfecto. Bueno, ahí está contestado la pregunta, o sea, por lo mínimo una pincelada. Además, el que me conoce a mí sabe cómo soy, que no les perdono un no sé. Sí. Y bueno, estamos llegando casi al final de nuestra charla y quería, assim, ¿qué consejos daría a un alumno que está ahí pensando en dejar la carrera porque por algún motivo tiene miedo de seguir adelante y las dificultades vienen para todos? Como hablaste, te rindió 6 veces una mesa y algunas la rindió como libre y hay gente... No la rendí libre, histología la rendí libre, pero después la recursé y la regularicé y la terminé aprobando regular. Bueno. Pero como yo era cabeza dura y no quería perder un año, la rendí libre. Entendí. Bueno, consejos tengo una cantidad, que yo sé, la gente que ha cursado conmigo este año he dado muchos consejos. Primero esto, lo que les dije recién, del perseverar. Si ustedes están convencidos de la carrera que eligieron y realmente la eligen por vocación, yo entiendo que hay gente que la elige por vocación, hay gente que la elige por que es una decisión familiar, hay gente que la elige por una cuestión económica. Me parece que ser médico, si uno no tiene vocación, es difícil. Entonces lo primero que se tienen que plantear es eso. Si lo hacen por vocación, no flaqueen, o sea, un tropezón no es caída y van a tener, o sea, nunca nos sale bien todo en la vida. Hay veces que nos vamos a tropezar, es seguir hasta que lo consigamos. Eso por un lado. Se me había ocurrido otro tip recién, pero ya no me acuerdo. Después, eso, que si van a ser médicos realmente estén convencidos de que es una profesión sacrificada, que depende del lugar donde vayan a trabajar, van a vivir con un trabajo, con 2 o con 3, como acá en Argentina, que tenemos que tener más de uno. Pero es una profesión sacrificada siempre porque nosotros estamos obligados a estudiar desde que nos recibimos hasta que dejamos de ejercer. Y cuando dejamos de ejercer también, porque médico vamos a seguir siendo toda la vida y va a tener el vecino que te va a venir a tocar la puerta para que le resuelvas un problema. Y después que perseveren en los que les gusta. Bueno, excelente. Y ahora para cerrar, ¿algún caso que tuve que te marcó mucho como patóloga? Ay. ¿Algún caso clínico? Hay muchos, pero así ahora, sí. Un paciente que tuvimos con un dermatólogo en el hospital, que era un paciente que tenía lesiones ampollares, y después hubo otra paciente que les mostré en el teórico de piel, que le hicimos una cantidad de biopsias, pobre señor, y tanto el dermatólogo como yo habíamos quedado totalmente desorientados, y ese es otro tema, desorientados, y los dos dijimos, hasta acá llegamos, ¿qué hacemos? Salimos a consultar la biopsia. Ese es otro consejo para el día que se reciban. El que uno tiene que saber hasta dónde llegó el conocimiento y la capacidad de uno y darse cuenta que por ahí uno cuando está mucho tiempo con un paciente, por ahí está encerrado en un cubículo que no puede salir por una cuestión lógica y decir, bueno, necesito otra opinión, necesito que alguien me ayude con esto. Eso es importante también. Ese paciente es uno que cuando lo consultamos, lo sufrimos los dos al paciente, porque lo vimos desmejorar, no llegamos al diagnóstico ni él ni yo, y cuando conseguimos hacer un diagnóstico y lo pudimos tratar como corresponde, la verdad que nos dio mucha felicidad. Y después otra paciente, que es la que yo le mostré en el teórico, la que hizo el Steven Johnson, que es la señora que parecía toda quemada de las ampollas, y yo la conocí en lo peor de su patología, y cuando la vi repuesta no la identificaba como tal, esa señora también. Y hay una cantidad, sobre todo las patologías en los pediátricos nos llegan mucho. Hay, qué sé yo, ya tengo 20 años de patóloga, debo tener una cantidad de esos casos que me han llegado mucho. No. Bueno, Carolina, quería agradecer. Yo les agradezco a ustedes. Participar. Y usted que está mirando a nosotros, déjalo ahí me gusta y
conoce la profesora Carol, escreva acá abajo si fue tu profesora, si tuviste algún examen con ella, final, parcial. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.